Estamos, ahora sí. Ya. Yo les voy a mostrar, para hablar de envejecimiento normal, muchos datos obtenidos de una cohorte que estudiamos o estamos estudiando en esta bonita ciudad de Alemania que es Heidelberg. Por eso es que aparece ahí una foto de la ciudad. Em, el fenómeno de que nos estamos poniendo viejos ya es parte de lo que sabemos hace mucho tiempo. Aquí un estudio que tiene ya más de 20 años y que proyectaban a cómo íbamos a estar el año 2025 y fíjense que las predicciones se han ido cumpliendo, ¿ya? Pasamos de personas, millones de personas sobre los 60 años, 300 en el mundo, pasamos a 1.200 millones de personas sobre 60 años para el año 2025. En porcentajes esto ha crecido también brutalmente, fíjense que casi se duplicó el porcentaje de mayores de 60 años desde los años 70 hasta la actualidad. Y el crecimiento también ha ido aumentando. El crecimiento en las últimas décadas del siglo pasado era como de 1,8 y el crecimiento después ha subido a sobre 2. Así que cada vez somos más viejos. ¿Cómo entendemos que somos más viejos? Muchas nos morimos menos. Aquí un estudio bonito que mostraba cómo las mujeres entre 80 y 89 años iban muriendo menos. Las tasas de mortalidad en los años 50 de 160 por mil bajaron a la mitad en los años 90. Entonces, estamos viviendo más tiempo, nos estamos muriendo menos. Eso es re importante entonces decir o definir en qué consiste el envejecimiento. Esto es una parte muy bonita de la clase, donde yo le preguntaba a los alumnos si conocían a estos cuatro y ellos podían dar feedback, decir si los conocían o no. Y si no los conocían, yo podía hacer bullying de por cómo no los conocían. Bueno, estos cuatro son bien famosos y vamos a ir viendo cómo envejecen. Ahí todavía son jóvenes. Así está la última foto. Si hubiera una foto actual, él ya no estaría. Murió hace 4 años. Miremos estos otros. Aquí está la primera foto y la última. En la parte interactiva yo les preguntaría a ustedes, bueno, ¿cuáles son las diferencias? ¿Y cuáles son las diferencias las cuales ustedes se colgarían para definir envejecimiento? Porque es bien probable que ustedes, si pudieran hablar ahora, me diría que acá abajo se ven más viejos que acá arriba. Bueno, la pregunta es ¿por qué, po? ¿Qué variables vamos a usar nosotros para definir el envejecimiento? ¿Ya? Ustedes no saben qué edad tenían acá y qué edad tienen acá, pero ciertamente están seguros de que aquí están más viejos que acá. Bueno, ¿por qué, po? ¿Qué vamos a usar de envejecimiento? La apariencia física, ¿ya? La cantidad de arrugas, la cantidad de canas, los cambios en la textura de la piel más allá de las arrugas, ¿ya? La capacidad de expresar emociones con la cara, la psicomotricidad, la calidad de la ropa que usan. Entre Paul McCartney y Ringo Starr, ¿cuál de los dos se ve más joven o viejo? ¿Qué variables usaríamos para decir que este se ve más viejo que este? ¿Por qué? Bueno, nosotros podemos definir el envejecimiento a través de muchas variables. Eh, Aquí yo mostré algunas cosas físicas, pero nosotros siempre usamos como variable de envejecimiento el próximo más cercano es la edad, ¿cierto? La edad se correlaciona bastante con la vejez, pero aquí tenemos a dos personas que tienen la misma edad y no se ven igual de viejas, al menos en esta foto. ¿Mm? Así que no es el único proxy. Marcadores biológicos de envejecimiento los hay, por cierto. Marcadores de inflamación acumulada, marcadores del largo de los telómeros en los cromosomas. em, Tenemos también marcadores sociales, como por ejemplo se sabe que en el envejecimiento disminuyen las redes de contacto.
Se sabe también que disminuye la capacidad de hacer ciertas conductas. Por ejemplo, uno empieza a demorarse más en recorrer 100 metros, etcétera, etcétera. Y todos los cambios conductuales asociados a la parte cognitiva, que es lo que hoy día nos convoca. Y que nosotros vamos a tratar en esta clase de definir el envejecimiento a través de las variables cognitivas. Algunas cosas de resumen, ¿ya? Desde la gerontología, nosotros definimos el envejecimiento como un suceso súper complejo que influye en todas las dimensiones vitales, las biológicas, las sociales, interfieren los individuos de manera muy diferente, y ustedes ven aquí en dos ejemplos, ya en el primer grupo de personas que les mostré, eh, y en el segundo, en el caso de los Beatles, donde incluso las personas interferían distinto, ¿ya? Sin ir más lejos, una gran diferencia entre la foto de arriba y la de abajo es que en la de abajo faltan dos personas. Es decir, vaya que envejecieron distinto, ¿ya? A este pobre lo mataron y este otro murió de un cáncer. Em, es de largo plazo. Si nosotros queremos estudiar envejecimiento en humanos, tenemos que hacer estudios que duren decenios. Entonces también es complicado hacerlo. Y por eso mismo existen algunos modelos animales de envejecimiento, algunos que son muy rápidos, como el de las moscas. La drosófila se usa para estudiar envejecimiento. Otros no tan rápidos como los roedores. Un roedor después de 4 años ya es viejo, mueren como a los 7 si es que uno los cuida harto. Modelo con Beagles, los Beagles los usaron también. Un Beagle es viejo después de 7 años, después de 12 años ya es bien viejo. Hay un grupo de Beagles que desarrollan también neurodegeneración, así como pareció la enfermedad de Alzheimer. Entonces hay modelos de animales donde se puede estudiar el envejecimiento bastante bien y más rápido que en los humanos. En humanos los estudios duran muchísimos años, y aquí un ejemplo del Seattle Longitudinal Study, en que partieron en el año 56 reclutando 500 personas, y fueron siguiendo a estas 500 personas en los años que seguían los diferentes tiempos de examinación, pero se daba este fenómeno, que cuando acabó el estudio de los 500 iniciales quedaban solo 38. Ellos corrigieron esto sumándole personas en cada uno de los tiempos de examinación. Pero en el segundo tiempo sumaron casi 1000 personas, el tercero 700, y así construyeron un pool de personas muy, muy, muy grande. Les pasaron una batería neuropsicológica completa, mirando cada uno de estos dominios cognitivos a evaluar. ¿Y qué es lo que encontraron? Esto, ¿ya? Que fíjense que en todos los dominios cognitivos, aquí reflejados por las distintas figuritas y curvas aquí, que están graficados en relación a la edad, ¿ya? Tenemos los T-scores, que son los puntajes que obtuvieron en las pruebas. Y cuando es un T-score, es un valor corregido, significa que entonces mientras más arriba, mejor le fue en la prueba. Y fíjense esta curva, como después de los 60 años, todas empiezan a caer. La que mejor le va es esta de acá arriba, ¿cierto? Que es la habilidad verbal. Sí, pues, nosotros vemos que las personas mantienen su capacidad de conversar o de hablar hasta muy viejo, que se interfiere poco la edad en eso. Pero igual interfiere. Pero miren las otras habilidades, po, el pensamiento inductivo, la orientación espacial, la memoria. ¿Ah? La memoria es ese de ahí, ese rombito de ahí. Fíjense cómo caen. Ustedes están acá, po, no les importa nada esto. Pero me pregunto, ¿dónde están los papás de ustedes? Probablemente estén por acá. ¿Ya? ¿Y los abuelos de ustedes? Escucha, si están vivos es probable que estén por acá. ¿Ya? Y si están por acá, pucha, están acá abajo. Entonces, como esta curva es tan marcada, uno puede rápidamente interpretar que como parte del envejecimiento, el perder ciertas funciones cognitivas o perderlas todas, como muestra esta. Pero déjeme ahora empezar una argumentación en contra. Este es un estudio que hizo Shaye, que esto lo publicó en un libro, y que él estudió el rendimiento cognitivo en médicos, en colegas, ¿ya? Y lo que encontró fue más o menos lo mismo cuando los separó por grupos de edad. Estos eran puros colegas que seguían trabajando. Los más jóvenes estaban bien, pero de los 60 para arriba, ¡pum!, se produce una caída en el rendimiento cognitivo general, y en los en los mayores, ¡pum!, una caída más importante. Pero después los separó entre los mejores 10 y los peores 10 de los dos grupos etarios extremos. Y fíjense el fenómeno que se da, como la diferencia entre los mejores 10 más jóvenes y los mejores 10 más viejos es pequeña, como un 10% del rendimiento. Pero que se produce una diferencia brutal entre los peores 10 jóvenes y los peores 10 viejos, donde se produce una
Aquí una diferencia mucho más notable, casi a la mitad podríamos decir, ¿ya? Esto hace entonces que esta diferencia haga plantear que tiene que haber otro factor importante aquí en el juego. O sea, que no es puramente el envejecimiento, porque aquí estaríamos nosotros viendo un factor de envejecimiento cognitivo puro, y aquí estaríamos viendo a alguien que además tiene otro factor. Bueno, ese otro factor es el que nosotros vamos a llamar la presencia de un trastorno cognitivo. Alguien que cognitivamente no está envejeciendo bien. En el estudio en Alemania, les voy a mostrar resultados de las primeras 3 examinaciones, que son las más relevantes para esta clase. Se reclutaron sujetos que habían nacido el año 30 y 32, que son los que vamos a ver. O sea, todos tenían la misma edad. Y la primera evaluación se produjo el año 94. Aquí tenían 62 años más o menos. Después de 4 años tenían 66 y después de hartos años más ya tenían como 75 años, ¿ya? Así fue, estaban los celulares en la época que se hizo este estudio. Ustedes ya habían nacido, ¿no? ¿No? Ustedes son como de por acá. Em, Qué fome, sin ningún feedback. Hay gente aquí sí presente, ¿cierto? Sí, Doc, hay gente presente. Somos Es 240 terrible. personas. Ya. Aprovecho de ¿Qué es hacer el lo que se comentario. examinó? ¿Mm? Así. Aprovecho de hacer el comentario que pueden dejar sus preguntas y respuestas en la sección de preguntas y respuestas para después. Ahí se puede hacer interactivo porque podemos activar el micrófono. ¿Qué cosas le examinamos a esta gente? Todo. Desde una batería neuropsicológica parecida al estudio de Shayer de la cohorte de Seattle, les examinamos todo. Un examen médico general, geriátrico, gerontopsiquiátrico, laboratorio completo, les tomamos neuroimágenes, estudiamos polimorfismo genético, y lo más entretenido es que también estudiamos toda la parte social. Una entrevista autobiográfica donde tenían que escribir todo lo que hacían, caracterizamos el estado social, laboral, la personalidad, qué pensaban ellos de lo que era envejecer. Los hicimos levantar pelotas medicinales, equilibrarse en un pie, calorimetría, actividades de tiempo libre, si es que iban a teatros, museos, leían libros, cómo se alimentaban. Y todo esto para después ver cómo envejecían. Fíjense que en el estudio basal, el año 94, cuando tenían más o menos 62 años, un 81% de las personas estaba cognitivamente sana. Em, no alcanzo a ver, un 13% tenían un trastorno cognitivo menor que no tenía una explicación médica a este trastorno cognitivo menor. Un 6% tenía un trastorno cognitivo menor, pero este era explicable a partir de una enfermedad, por ejemplo, un hipotiroidismo, una insuficiencia cardíaca grave, cosas que podían alterar la cognición, entonces aquí explicaban este 6%, y aquí personas que tenían síntomas cognitivos leves, pero que no tenían ninguna enfermedad que lo explicara. ¿Por qué se hace esta separación? Porque la enfermedad de Alzheimer es así, po, es sin que haya una causa que lo explique, ¿cierto? Como que es la neurodegeneración en sí misma la que explica el deterioro cognitivo. En cambio, esto es un trastorno cognitivo leve de otra causa, distinto a la enfermedad de Alzheimer. Y por eso es que uno le pone trastorno cognitivo leve asociado a una enfermedad médica. Después de 4 años de evolución, fíjense cómo disminuyen los que están cognitivamente sanos. Aumenta el grupo de los que tienen el trastorno cognitivo no asociado a enfermedad médica y se mantiene más estable el que tiene el trastorno cognitivo asociado a enfermedad médica. Y después de 12 años de evolución, los que quedan sanos son solo un 57%, aumentan un poco los que tienen el trastorno cognitivo no asociado a enfermedad médica, se mantienen iguales los que tienen el trastorno cognitivo asociado a enfermedad médica, y aparece un grupo nuevo, un 8% en total, de personas que desarrollaron un trastorno cognitivo mayor, una demencia. La mayor parte de ellos una demencia tipo Alzheimer y una parte más pequeña una demencia probablemente de origen vascular. Si nosotros vemos el rendimiento cognitivo de las personas en la evolución del tiempo, vemos aquí en amarillo el grupo total, todos los sujetos, pero luego, y aquí fíjense que vemos lo mismo que veía Chaye o Weintraub en sus estudios, ¿cierto? Como que rendían bien. Al comienzo aquí 60 años, 66, o 62, 66, 75 años, ¡fum! Caían. Esta es la prueba de memoria complicada. Esta prueba es más fácil, por eso no tiene ese efecto. Pero fíjense qué pasa si nosotros dividimos a estas personas según cómo envejecieron. Aquí tenemos en verde los que envejecieron sanos, los que nosotros después de examinarlos en 3 temporadas, siguen estando sanos.
En rojo tenemos los que desarrollaron una demencia. Y en amarillo tenemos los que tenían el deterioro cognitivo leve. Y fíjense cómo las trayectorias cognitivas ya se empiezan a separar de mucho antes. Y esto es algo que nosotros vimos no solo en memoria, sino que lo vimos en atención, que fíjense que en lo global uno lo ve así, pero si uno lo separa se ve distinto. Pensamiento abstracto acá abajo. Y por último, habilidades visoespaciales y en la fluencia verbal. ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que ver aquí? Que si es que uno se mantiene cognitivamente sano, la caída es muy poca comparado a la gente que tiene una demencia, que cae brutalmente, y los que tienen un deterioro cognitivo leve, que cae sutilmente. Eso se da para las habilidades visoespaciales, para la fluencia verbal. Miren aquí cómo se mantienen arriba, pero miren cómo cae la gente que hizo la demencia. Y para los casos anteriores también. ¿Ya? ¿Para qué decir aquí de la memoria? Fíjense cómo la memoria cae solo un poquito con la edad, versus aquí en alguien que tiene un trastorno cognitivo. Ya. Dicho esto, vamos con algunos puntos de resumen de qué es lo que yo ya les dije ya. Les dije que el proceso de envejecimiento está asociado a cambios en diferentes dominios cognitivos. Les mostré memoria, lenguaje, visoespacial y función ejecutiva. Los cambios conductuales, esto es cómo les va cognitivamente, son leves y no deberán comprometer la funcionalidad. Es así como se define el envejecimiento normal. Hay dos hipótesis neuropsicológicas detrás de este compromiso cognitivo con la edad. La hipótesis cuantitativa, de la cual ya no se habla, porque está muy en descrédito, pero sí la hipótesis de la velocidad, del enlentecimiento global, y esa se las voy a mostrar después. Las determinantes de esta disminución del rendimiento cognitivo no están del todo determinadas, pero sí se sabe que hay cambios cerebrales en sustancia gris, sustancia blanca asociada a la edad y que se relacionan con los cambios en la neuropsicología. La hipótesis de la velocidad, esta General Snowing Hypothesis, habla de que o dice, explica las alteraciones cognitivas en el envejecimiento, en todos los dominios cognitivos donde se producen, explica que son determinadas por una reducción general en la velocidad del procesamiento de la información. Yo les voy a mostrar datos que demuestran que esto es así. Esto ha sido demostrado en muchos estudios. En el fondo lo que les estoy diciendo es que cuando uno envejece sano, lo único que pasa es que te vuelves más lento, pero que no se alteran primariamente las otras funciones cognitivas. Esto es complicado de explicar, así que voy a hacer esta parte un poquito más lenta. Espero que no se queden dormidos. Aquí tenemos nosotros graficado el rendimiento en personas jóvenes, que son las figuras oscuritas, y en personas viejas, que son las claritas, de pruebas que son simples, que son los circulitos, y de pruebas que son complicadas, que son los cuadrados. Miremos qué es lo que pasa en tiempos de reacción y en aumento creciente de la dificultad de la prueba. ¿Ya? Nosotros tenemos que, obviamente, todas las pendientes van para arriba, o sea, aumento la dificultad de la prueba, aumenta el tiempo de reacción. Todos lo hacemos más lento si es que nos aumentan la dificultad, ¿cierto? Pero fíjense que aquellos que tienen más tiempos de reacción, son más lentos, son los viejos y que hacen la prueba con los distractores, la prueba difícil. ¿Ya? Le siguen en velocidad los jóvenes en la prueba con distractores. Luego le siguen en velocidad los viejos, pero en la prueba simple sin distractores. Y luego le sigue en velocidad los jóvenes en la prueba simple. ¿Ok? O sea, todo como que se entiende más o menos bien, es así. ¿Ya? Una manera de graficar esto, limpiando el cómo les va en la prueba, es esta forma de gráfico que se llama Brindley Functions. Aquí nosotros tenemos todos los datos resumidos en un rendimiento cognitivo igual. Y nosotros tenemos entonces graficado hacia un lado los tiempos de reacción de los viejos, hacia el otro lado los tiempos de reacción de los jóvenes a igual rendimiento. Y entonces tenemos que, si es que la pendiente se inclina hacia el lado de los viejos, significa que los tiempos de reacción de los viejos son peores versus los de los jóvenes. Y fíjense que tenemos esto para las pruebas simples y también para las pruebas con distractores. Y que estas pendientes tan distintas no son. Esto mismo lo tenemos para otras funciones cognitivas en que se repite más o menos el mismo mono. Ya no voy a entrar aquí en detalles de nuevo,
pero se ve más o menos lo mismo que les acabo de mostrar muchísimo más lentamente en la otra. Esto viene entonces a mostrar que la hipótesis, que lo que pasa en el envejecimiento normal, manteniendo el rendimiento en las funciones cognitivas, tiene que ver con el enlentecimiento general. Existen cambios anatómicos cerebrales durante la vida y se los voy a mostrar, ¿ya? En el envejecimiento se produce entonces una disminución de la sustancia blanca, esto se ha medido frontal y temporal. Esto es un estudio de Bartzokis bien viejo y se transformó en un clásico, porque además mostraba cómo la sustancia blanca aumenta con la edad hasta más o menos la quinta década de la vida, donde alcanza el pic y de ahí empieza a bajar. La sustancia gris, en cambio, empieza a disminuir casi como desde que nacemos. Ya les voy a mostrar un poco cómo es esto en la primera etapa de la vida, pero la sustancia gris baja, 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 baja desde que se empezó a medir en este estudio. Aquí el gráfico muestra entre los 15 y los 20 años para adelante cómo baja el volumen de la sustancia gris frontal y temporal. Doctor. Una cosa interesante de ver es que los cambios volumétricos cerebrales también pueden ser afectados por algunos genes, ¿ya? Y el único gen que se ha asociado a la enfermedad esporádica de Alzheimer, que es la enfermedad de los viejos, ¿ya? Es el gen que codifica para la apolipoproteína E4, que existen dos subformas de ella, ¿ya? Una subforma que es un riesgo de enfermar de Alzheimer, que es la ApoE4, y una forma que es protectora para enfermar de Alzheimer, que es la ApoE2. Y nosotros estamos aquí mostrando estos transverse reaction rates, que en el fondo representan indemnidad de la sustancia blanca. Entonces, a mayor de estas tasas, mayor indemnidad. Es decir, si baja, tenemos daño. Y vemos entonces que los cambios con la edad que se producen en el cuerpo calloso, aquí en el género del cuerpo calloso, las dos pendientes van hacia abajo, pero es mucho más pronunciada la pendiente hacia abajo cuando se grafica esto en contra de la edad de aquellos que tienen el gen ApoE4, ¿ya? El polimorfismo ApoE4. Esto se repite entonces para otras partes de sustancia, aquí el esplenio, el cuerpo calloso y aquí otras regiones, ¿ya? Perdón, parece que primero era el lóbulo frontal, este es el género del cuerpo calloso y este es el esplenio del cuerpo calloso. Doctor, ¿Sí? quería pedirle como si podía responder una pregunta del público. Claudia Redondo tenía una consulta de algunas diapositivas más atrás, así que si podemos darle espacio a la consulta en vivo. Claudia, ¿estás por ahí? Hola, ¿se escucha? Oh, no sé. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Pero no se escucha. Ahora no se escucha. Sí, pero se escuchaba bien, Claudia. Antes se escuchaba, cuando saludaste, Claudia, se escuchó muy bien. ¿Ahora se escucha? ¿Sí? Ya. Doctor, en el gráfico de memoria me quedé dudando a qué se refería con la presencia de distractores, porque en el otro se entiende que es un proceso aritmético y son los paréntesis, pero ahí quedé con esa En duda memoria de esto a es qué se contar, refiere. es ¿Cómo? contar. Ah, contar. ¿Pero qué Sí. distractores serían? No me acuerdo. No me acuerdo cuál era el distractor acá. En este otro era más fácil porque era hacer cálculos con o sin paréntesis. Entonces los paréntesis era la parte difícil. Ah, ya, pero Eso son no me acuerdo. como, Tenía que revisarlo. No me ya, acuerdo cuál era el distractor que usaban. ok, gracias. A la referencia y ya. Si quieres tú revisarlo, el detalle, eso no me acuerdo. Lo siento. Mira, la única pregunta que me hacen y no la sé responder. Vamos al desarrollo de los circuitos cerebrales, porque les había mostrado antes que la sustancia gris baja y solo baja. Pues bien, hay una etapa en que aumenta, ¿ya? Que es esta etapa antes del nacimiento, ya cuando se produce la neurulación, la proliferación neuronal. Pero después ya parte la apoptosis y la migración neuronal, y eso hace que al tiro, después del nacimiento, empiece a disminuir el grosor de la sustancia gris.
Aquí tenemos nosotros el cambio de la sustancia gris en 4 semanas, 3 días, 6 semanas, 7 semanas de gestación, 14 semanas como alcanzando el pic. Y aquí tenemos cómo empieza a disminuir el grosor de la sustancia gris. Aquí tenemos la escala de colores en milímetros, ¿cierto? Vemos como el azul es lo menos grueso y ven ustedes como entre los 5 y los 20 años cómo disminuye el grosor de la sustancia gris. En ustedes, que supongo tienen alrededor de 20 años aquí, un gráfico, ya ocurrió una parte muy importante de este cambio y tiene que ver con este proceso de la poda neuronal, ¿cierto? Es por eso que la edad de ustedes es donde se expresan muchas de nuestras enfermedades más graves. Les voy a mostrar ahora cómo cambia la plasticidad cerebral, cómo en estudios funcionales nosotros hemos podido ver cómo el cerebro deja de activarse o desactivarse igual en jóvenes que en viejos. Para esto nos colgamos del efecto Bolt, que es este efecto que nosotros podemos medir en la resonancia funcional y podemos graficar así bien bonito como actividad cerebral, pero no es actividad cerebral en sí. En el fondo lo que estamos viendo son cambios en la irrigación cerebral y esto lo podemos ver porque la densidad de la sangre oxigenada es distinta a la densidad de la sangre no oxigenada. Y estos cambios en la densidad hacen entonces que nosotros podamos ver si es que se produce un cambio en la densidad agudo en alguna parte del cerebro, esto podría corresponder entonces a actividad cerebral. Es así como nosotros metimos en el resonador a sujetos jóvenes, estos eran todos estudiantes de física, más encima alemanes, bien concienzudos en lo que hacían, en una prueba que era de esfuerzo de memoria de trabajo creciente. Había una forma fácil en que uno simplemente tenía que con el joystick moverlo para el lado donde la pantalla brillaba. Aquí la pantalla brilla para abajo, movía el joystick para abajo, movía para la derecha, movía el joystick para la derecha. Instantáneamente tenían que hacer esto. En la primera prueba de dificultad mínima era el 1 back, 1 para atrás. Significa que cuando aparece el primer cuadro uno no responde, cuando aparece el segundo cuadro uno responde donde estaba el primero. Entonces aquí yo tendría que haber puesto a la izquierda. Cuando aparece el tercero yo respondo el que es segundo. Entonces aquí a la derecha y así. Y la prueba difícil es el 2 back. Van 2 para atrás. Yo miro el primero, no digo nada, miro el segundo, no digo nada y cuando está mostrando el tercero respondo el primero. Y así. Difícil, ¿eh? Pues bien, nosotros le hicimos una resonancia funcional cuando le explicamos la prueba, a ver qué áreas cerebrales activaban. Los entrenábamos 2 semanas, hacíamos una nueva resonancia, los entrenábamos 2 semanas más, hacíamos una nueva resonancia. Y fíjense que aquí están los datos conductuales, cómo les fue, la cantidad de errores. Fíjense que en el 0 back, que es fácil, se equivocaban un poco porque desatendían la primera vez. En el 1 back se equivocaban poquito, en el 2 back se equivocaban harto. Pero fíjense que después de 2 semanas de entrenamiento, en el 2 back se equivocaban muy poco, en el 1 nada, en el 0 lo hacían bien, pues se concentraban. 2 semanas después de entrenamiento, conductualmente se mantenía más o menos igual. Se fijan, se equivocaban súper poco. Veamos qué pasaba con la actividad cerebral. Se activaban áreas bien típicas de lo que uno esperaba para una prueba de memoria de trabajo visual. ¿Ya? Estas son áreas frontales y también parietales. Y con una simetría más marcada a derecha, que es lo más típico. ¿Ya? Fíjense aquí la activación basal. Fíjense la activación 2 semanas después, cómo aumenta el área con una pérdida de la asimetría, ¿cierto? Aumenta también al otro lado. Pero esto correlacionado con una mejoría notable en el rendimiento. Pero con el rendimiento 2 semanas después mantenido, disminuyeron las áreas que se reclutaban. Este efecto nosotros lo llamamos como el efecto de economización cerebral. Manteniendo el rendimiento del cerebro se activaba menos. Pero ¿qué pasa en los viejos? Queríamos saber después, ¿ya? Se sabía que en los viejos se activaba más bilateralmente, se perdía la asimetría. Hemispheric Asymmetry Reduction in Olders. Hubble se llama ese efecto. Se activan más áreas, pero no sabíamos si era para conservar el rendimiento o que era simplemente ruido, fallaba la inhibición. Entonces hicimos un estudio nuevo, reclutamos gente sana, hicimos el mismo diseño experimental, aquí están los datos conductuales, que tenemos los jóvenes, que tenían entre 50 años más o menos de promedio, y los viejos que tenían 65 de promedio. Aquí se diferenciaban. Pero en los datos conductuales, el Minimental, los años de educación, y después cómo les iban la prueba, fue igual. No hubo diferencia. Y aquí tenemos la actividad cerebral. Acá arriba el grupo de los adultos jóvenes, acá arriba el grupo de los viejos jóvenes.
Y vemos que en los adultos jóvenes se producía el mismo efecto que en los más jóvenes que estudiamos antes, en que aumentan las áreas, pero que después disminuyen, economización cerebral. Pero en los viejos, fíjense, no se produjo la economización. Y tenemos el efecto Hall de que se pierde la simetría desde el comienzo. Activan mucho los dos hemisferios. Esta activación cerebral cambiada nosotros la interpretamos como que servía, porque al menos aquí conductualmente los sujetos rendían igual de bien en los dos casos, ¿cierto? Les iba bien. Por lo tanto, interpretamos este aumento de la actividad cerebral o la no economización como unos cambios que servían, que no eran ruido, o sea, algo compensatorio. Fíjense que esto ya ha sido replicado en bastantes otros lados, ¿ya? Como ejemplos de aumento de la actividad compensatoria en pruebas de memoria o pruebas cognitivas distintas, digamos. Aquí el ejemplo de la pérdida de la lateralización de la corteza cingulada, de la corteza dorsolateral prefrontal en los viejos versus los jóvenes. Aquí el ejemplo comparativo de los jóvenes versus los viejos, esta pérdida de simetría. Y aquí el cómo se activan algunas áreas cerebrales distintas en los jóvenes y en los viejos en respuesta, por ejemplo, a objetos, ¿ya? O a espacios como una casa. ¿Ya? Aquí los jóvenes activaban más que los viejos, ¿ya? Pero fíjense que se da al revés en el reconocimiento de caras, en estas áreas cerebrales distintas. En reconocimiento de caras los jóvenes activaban menos y los viejos más. ¿Ya? Esto también diferencias en atención hacia objetos, hacia cosas neutras, hacia caras, objetos, cosas neutras y caras, cómo se da de la diferenciación entre los jóvenes y los viejos. Hay muchos más estudios que hablan de estos cambios en la función cerebral. Aquí los estudios de conectividad cortical, que es un método distinto, en que lo que se mide es viendo cómo está la conectividad, esto es cómo están funcionando las redes cerebrales. Aquí se ve cuáles áreas cerebrales van variando en el tiempo de activarse y desactivarse de la misma manera. Si nosotros tenemos un área aquí que se activa y desactiva con este ritmo, y tenemos otra área aquí que se activa y desactiva exactamente con el mismo ritmo, nosotros podemos inferir que esas dos áreas están hiperconectadas, ¿ya? Entonces nosotros en el fondo estamos viendo las redes cerebrales. Estos son los estudios de conectividad cortical. Y fíjense que en un estudio de conectividad cortical, ellos mostraron la misma curva que nosotros habíamos visto cuando yo les mostré la sustancia blanca. ¿Se acuerdan? Que aumentaba la sustancia blanca con la edad, que llegando como un pico a los 40 más o menos, y después se iba para abajo. Fíjense como la conectividad cortical también muestra una curva parecida, ahora usando un método súper distinto, buscando conectividad y no volumen de sustancia blanca. Súper interesante. Necesito meterles el tema de la reserva cognitiva, que es súper importante. Nosotros tenemos, cuando medimos neuropsicología, tenemos siempre sobre la mesa dos fenómenos. Los fenómenos de lo que va mal y todos los fenómenos compensatorios. Aquí tenemos un químico farmacéutico de 80 años con un mini mental de 23 puntos que dibuja así el reloj. Un geógrafo de 64 con un mini mental mucho peor, 18 puntos, dibuja así el reloj. Y un ingeniero comercial de 70, mini mental de 13 puntos, y dibuja así el reloj. Claro, les va peor en la medida que avanza la enfermedad, ¿cierto? Pero fíjense cómo actúan los mecanismos compensatorios, ¿ya? El geógrafo, a pesar de tener un mini mental peor que el de su lado izquierdo, logró ordenar las coordenadas muchísimo mejor. Y claro, si es geógrafo. Los geógrafos saben hacer eso, están entrenados en eso, y por lo tanto lo van a mantener por más tiempo. Aquí tenemos nosotros un ejemplo de la reserva cognitiva. Y eso explica también que nuestra forma de envejecer sea distinta a partir de variables sociales, como por ejemplo, ¿qué estudiaste? ¿Cuántos años estudiaste? ¿A qué te dedicaste? Este concepto es súper importante y nació de los estudios de las monjas de un convento en Nueva York, que eran estas monjas de las hermanas de Notre Dame. Estas monjas, cuando postularon al convento, cuando tenían entre 15 y 18 años, tuvieron que escribir una autobiografía. Fíjense que la complejidad del lenguaje que ellos usaron en esa autobiografía entre los 15 y los 18 años predecía si es que ellos a los 70 años, entre los 70 y los 103 años, desarrollaban una demencia.
¿Cómo? Usted me está diciendo que algo que yo aprendí a hacer a esa edad, entre los 15 y los 18, determinaba mi probabilidad de envejecer sano versus con un trastorno cognitivo. Sí, señor, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y mucho más heavy es que las disminuidas habilidades en la lectoescritura durante la adultez temprana, es decir, cuando ellas escribieron este relato para postular a las monjas, se correlacionaban con la gravedad de la patología cerebral tipo Alzheimer, es decir, con los depósitos de beta-amiloide o de proteína tau, ¿ya?, en la senectud, pero no con las lesiones cerebrovasculares. Es decir, yo les estoy mostrando aquí cómo variables sociales determinan la formación del cerebro y la probabilidad de este cerebro de resistir los embates del envejecimiento y en particular resistir embates del envejecimiento con neurodegeneración. Este concepto entonces de la reserva cognitiva ha ganado muchísima importancia porque justamente es el factor más importante que nosotros podemos medir y también intervenir en el envejecimiento. Esta reserva tiene una parte pasiva que tiene que ver con estructura, con volumen, cantidad de neuronas, tamaño de tu cabeza, y tiene una parte pasiva que se entiende como el software, como los procesos activos, el mejor uso de la estructura que nosotros le podemos dar en nuestra vida. Esto visto en gráfico, aquí tenemos la parte de los recursos cerebrales pasivos, en que tenemos a alguien que tiene la cabeza más grande, tiene más neuronas, y que en una lesión del tamaño de una pelota de ping-pong no alcanza a llegar al umbral de funcionar mal. Y aquí alguien que tiene menos neuronas, que tiene la cabeza más chica, y que por la misma lesión del mismo tamaño cruza el umbral y funciona mucho peor. Esto nosotros en la clínica lo vemos todos los días. El mismo accidente vascular y una persona que anda súper bien y otra persona que anda súper mal, ¿ya? Alguien que tiene que dibujar el reloj y que está mucho peor cognitivamente, pero como es geógrafo, lo dibuja bien porque es geógrafo. Y aquí la parte pasiva, los recursos cerebrales activos, dibujados de esta manera. Nosotros tenemos aquí a alguien que se desarrolló mucho mejor en la memoria, por ejemplo. Tenemos un abogado súper memorión, que se la sabe toda y que entrenó su memoria, y que entonces puede disminuir su capacidad muchísimo más y todavía estar por arriba de un umbral, versus alguien que solo puede disminuir un poquito su capacidad y quedar con el umbral alterado. ¿Se fijan? Aquí lo que cambia entonces es el umbral, donde uno empieza a hacer síntomas. Bueno, ¿cuáles son nuestros proxies de reserva cognitiva? ¿Cómo reserva cognitiva? En particular, los años de educación. Fíjense, nosotros aquí estudiamos a los 60 años, la probabilidad que estuvieras peor a los 75 era mayor. Si es que tu colesterol estaba alterado a los 60 años, era probable que a los 75 estuvieras peor. Si es que tus rasgos de personalidad eran con tendencia más al nerviosismo, más que a la extroversión, por ejemplo, era probable de que tu curso cognitivo fuera peor. Ahora este era un efecto pequeñito, ¿ya? Era mucho mayor el efecto de cómo yo me veía envejeciendo, cómo yo pensaba que iba a envejecer. Un detalle, para mostrar el detalle del esfuerzo físico, fíjense cómo dentro de las personas que estaban sanas a los 75 años, solo un 17% no pudo hacer el test de balancearse en un pie durante 15 segundos. En cambio, entre los que tenían trastorno cognitivo a los 75, a los 60, un 34% ya no lograba esto. Está súper estudiado cómo la actividad física cambia la estructura cerebral. Por ejemplo, aquí un estudio de Colcomb en que él sometió a casi 60 personas mayores de 60 a 6 meses de entrenamiento aeróbico y los comparó con personas que se juntaban y hacían solo stretching, se estiraban, elongaban. Aquí las áreas de sustancia gris que aumentaron de volumen en azul y en amarillo las de sustancia blanca. Aquí un ejemplo más bonito, este es un estudio de Kirk Erickson que en el PNAS, muy lindo, en que él mostró cómo en personas que hacían ejercicio aeróbico versus aquellos que solo se juntaban a hacer stretching,
se producían cambios en el hipocampo de volumen luego de 6 meses o de un año de entrenamiento. Hipocampo izquierdo, hipocampo derecho, también en el caudado, pero no así en el tálamo. Es brutal, ¿cierto? ¿Y por qué en el hipocampo, que es tan importante? Bueno, el hipocampo es la parte del cerebro donde más se produce neoneurogénesis y es la parte del cerebro entonces también más sensible a ser alterada por factores sociales. Y lamentablemente es una de las primeras partes que sufre la neurodegeneración tipo Alzheimer. Bueno, ¿cómo se produce esto? Bueno, la neurogénesis, que es distinta en distintas áreas del cerebro, es regulada por hormonas y proteínas, son estimuladas por el ejercicio. El hipocampo es donde más se da esto. En todas las enfermedades mentales existen alteraciones de estas hormonas. Nosotros podemos definir más claramente cómo se produce este efecto de un feedback extrínseco, un feedback intrínseco del cuerpo haciendo ejercicio, cómo produce activación de diferentes funciones, que la activación de estas funciones cerebrales o de estas estructuras cerebrales lleva finalmente a aumento de casi todas las sustancias neurotróficas que producen cambios cerebrales, que esos cambios se pueden traducir después en cambios funcionales cerebrales que llevan a cambios conductuales y que hacen entonces que la persona envejezca mejor. Entonces, todas estas áreas o estos proxies que nosotros tenemos donde influye la reserva cognitiva son áreas de intervención para un envejecimiento saludable. Aquí todas enumeradas. ¡Chum! Un par de conclusiones, porque ya estamos en la hora. El envejecimiento, un fenómeno que produce cambios cerebrales, produce cambios conductuales, cambios biológicos, cambios sociales. Estos cambios son modulados por la reserva cognitiva. Nosotros podemos intervenir ahí. En ausencia de enfermedad, estos cambios no debieran limitar la funcionalidad. Los cambios cognitivos que se producen obedecen a la reducción de un componente de control general cognitivo, que es la velocidad del procesamiento de la información. Uno se vuelve más lento cuando viejo, pero no más torpe en funciones cognitivas en particular, fuera de la velocidad. La participación en actividades que aumentan la reserva cognitiva mejora la posibilidad de envejecer sano. La mayoría de los adultos no desarrollan una demencia, no desarrollan un trastorno cognitivo. Eso quería mostrarles. Lo más difícil es siempre definir lo sano. Si ustedes ahora dicen, bueno, que hablé poco del deterioro cognitivo. Sí, pues hablé poco del deterioro cognitivo. Porque definir el deterioro cognitivo es fácil. Es decir, necesitamos a alguien que se queje o que el familiar dice que se queje. Y luego vemos si en la neuropsicología objetivablemente funciona mal. Si funciona mal, pero no tiene alteraciones funcionales en el día a día, es decir, sigue funcionando, vamos a hablar de un trastorno cognitivo menor. Si tiene alteraciones en el día a día, ya importante, vamos a hablar de un trastorno cognitivo mayor, una demencia. Es más fácil, ¿cierto? En cambio, qué difícil es definir dónde está la línea de un envejecimiento normal. ¿Dónde está? ¿Hasta dónde yo puedo tolerar estos cambios con el envejecimiento? Así que espero haberlo explicado en estos 3/4 de hora de la mejor manera posible. Esta diapo dice que, sobre todo ustedes que son médicos, este viejo está diciendo hay muchos más fumadores viejos vivos que médicos viejos vivos. Y cuidado, que puede tener razón. Así que cuidado con andar criticando a los fumadores. Cuidado ahí. Vamos, Gracias, si doctor tienen Toro. preguntas o comentarios, Sí, de hecho tenemos varias preguntas aquí en nuestra sección y queríamos invitar a los que las hicieron a participar aquí directamente. Así que van a decirlas personalmente, ¿ya, doctor? Así que ahí viene. Solange, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Adelante. Hola, disculpe. hola. Yo tenía una pregunta con respecto al tema del ejercicio. ¿Hay aquí yo había puesto qué tipo de ejercicio, intensidad, frecuencia se recomienda como para ayudar a prevenir el envejecimiento? Considerando igual que algunos pacientes tienen trastorno de la marcha o este tipo de enfermedades igual degenerativas como la artrosis. Sí, fíjate, los estudios, al menos el grupo de Colcom y el de Kirk Erickson, hacen ejercicio aeróbico. Hay definiciones muy precisas de ejercicio aeróbico. Tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración. Eso está medido, ¿te fijas?
y tienen que ser de al menos de media hora, ¿ya? Y 3 veces por semana. Esa es la intensidad mínima que genera cambio, ¿ya? Em, eso. Ya. Los otros no están demostrados que tengan efectos tan importantes a nivel cognitivo, ¿ya? Así que por eso todavía lo que se recomienda es lo aeróbico. Súper, muchas gracias. Gusto. Creo que la siguiente pregunta era de Manuel Araya. Si es que está por Hola, ahí. ¿me escucha? Sí, se escucha Perfecto, súper. Manuel. Hola, doctor, muy buena presentación, muy interesante. Yo tengo una duda acerca de si existe algún similar de ejercicio, por ejemplo, tocar música o pintar o realizar, no sé, sopas de letra o sudoku, ese tipo de actividades que ayuden tanto como el ejercicio, si se ha visto algún estudio. Em, son más difíciles de estudiar esas, ¿te fijas? Nosotros en el estudio que nosotros hicimos, sumamos todas esas actividades como actividades cognitivas, generamos un índice y mientras más alto era el índice, mejor le iba en el envejecimiento a la persona y todas cuentan, ¿cachai? Em, pero ciertamente está muy medido cuál es el esfuerzo cognitivo de cada una de estas actividades. Mientras más esfuerzo cognitivo tengan, más significativas son. Responder sudoku es de las cosas que menos esfuerzo cognitivo tienen, ¿ya? Es de lo más rasca que uno puede hacer. De las cosas que mejor funcionan en términos de esfuerzo cognitivo es la interacción, ¿ya? Esto en que estamos nosotros, ¿ya? Es de un esfuerzo cognitivo muchísimo mayor. Si tú te juntas a conversar con un amigo, es un esfuerzo cognitivo brutal, comparado con hacer un sudoku, por ejemplo, ¿ya? Tocar un instrumento también lo es, ¿ah? También lo es. Pero el tocar un instrumento tiene una parte que se aprende y que después queda consolidada, te fijas que es procedural. Entonces depende si tú sigues generando, entrenando, sacando canciones nuevas, por ejemplo, no sé, ¿ya? Esa es la variable que vendría a importar. Em, eso, pienso que respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Un gusto. La siguiente pregunta es de Patricia Brito. Así que, Patricia, si estás por ahí. tiene- Hola, buenas tardes. Doc, Hola, primero que Patricio. todo, estuvo muy buena la presentación, estuvo muy buena. Y yendo como Oh, en la gracias. línea de mis compañeros, quería preguntar si es que había algún screening clínico como para predecir estas personas que van a tener como una caída más pronunciada en cuanto a la funcionalidad, como lo que hablaba de la monja y el tema de la lectoescritura. Pucha, el próximo más cercano que tenemos es la educación. ¿Te fijáis, Patricio? Entonces, imagínense lo que va a pasar en Chile después de este hoyo educacional que se ha producido en los últimos años, ¿no? El efecto de la pandemia con la desescolarización, ¿ya? Es súper preocupante. Pero es difícil, es una gran pregunta. Si tu pregunta es en el envejecimiento normal, la pregunta tiene que ver con reserva cognitiva. ¿Te fijáis? Si alguien está envejeciendo normalmente, la probabilidad de que siga envejeciendo normalmente depende de su reserva cognitiva, ¿ya? Y después de la mala pata agarrarse a alguna enfermedad cognitiva. Si se agarra una enfermedad cognitiva, ahí ya la cuestión es otra cosa, ¿cachai? Y entonces alguien que tiene un deterioro cognitivo leve, nosotros vamos a querer saber si es un deterioro cognitivo leve que nos va a asustar o no nos va a asustar. Fíjate, si es un deterioro cognitivo leve de esos que no pasa nada, o de esos deterioros cognitivos leves que ya es una fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer. Chon. Hacer esa diferenciación es otra clase. Y te la resumo en que hoy día esa diferenciación se puede hacer a través del estudio clínico con neuropsicología, pero mucho más hoy en día con marcadores biológicos que están validados, ¿te fijas? Eso es estudio de neuroimágenes estructurales, funcionales, tenemos PET, marcador de beta-amiloide, tenemos estudio de proteína líquida cefalorraquídeo, que te ayudan en el diagnóstico diferencial de alguien que está envejeciendo mal y que tú puedes entonces aproximarte a la probabilidad de que esa persona esté sufriendo de una fase preclínica o una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo. Genial, muchas gracias, Doc. Creo que esas eran todas las preguntas que estaban disponibles, doctor Toro. Así que nuevamente le agradecemos por su participación y por su exposición. ¿Verdad? Fue una clase igual muy Un entretenida. gusto, un gusto, un gusto. Siempre es un gusto participar en esto. Así que gracias por considerarme. Y si pueden para la otra hacerlo presencial o mixto.
Ya en la Católica tenemos salas que funcionan mixtas y que yo sé que vale caro arrendarlas, pero pienso que se podrían palabrear a la gente para que se las presten. Más encima en estos horarios en general no están ocupadas y permitiría entonces que participe tanta gente desde distancia, los que no pueden venir. Creo que haya también un pool de personas participando en directo. Se lo dice Súper. alguien que se ve tan afectado por esto de lo online. Lo vamos a tener súper considerado, doctor. Muchas gracias nuevamente. Sí, Un muchísimas gusto, que gracias. estén muy bien, que les salga súper bien todo. ¿Ya? Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Ahora no sé si el doctor Salinas está por ahí. Doctor Salinas, ¿me escucha? Sí, estoy acá. Hola, doctor Salinas, ¿cómo está? Hola, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muchas gracias también. Gracias por la espera. Ahí estuvimos un poquito alargándonos en la clase anterior.